Reciban un cariñoso saludo, hermanos salvadoreños, y me dirijo a ustedes para reflexionar brevemente sobre el impacto que está teniendo y que podría llegar a tener cuando termine la pandemia del COVID-19 a nivel mundial y a nuestro país. Pongamos un poco de contexto en esta situación. Recordemos de que las guerras entre la humanidad y los gérmenes, especialmente en forma de virus, han sido una constante en la historia. La humanidad ha logrado grandes victorias en estas luchas, como inmunización natural o la obtención de vacunas y medicamentos. Sin embargo, los virus han contraatacado una y otra vez a la humanidad de manera muy fuerte. Tres ejemplos, que no son los únicos, vamos a hablar brevemente de algunos de ellos. Recordemos que en el siglo XIV, y con picos particularmente altos entre 1347 y 1353, Europa, África y Asia se vieron fuertemente golpeados con la gran plaga conocida como la peste bubónica o la peste negra. Esta peste tomó la vida de 100 millones de personas y algunos historiadores dicen que tomó 100 años o hasta 200 años recuperarse de este golpe económico y humano. Mucho tiempo después, en 1918 y 1919, la gripe española golpeó nuevamente a la humanidad, y esto ocurrió inmediatamente después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo lugar entre 1914 y 1918. El virus se propagó por todo el mundo con la desmovilización de las tropas y hundió la economía en todas partes y tomó la vida de 50 millones de personas. El impacto económico es difícil diferenciar a qué se le puede atribuir el nivel de hundimiento, puesto que los fenómenos casi estuvieron juntos: el fin de la Primera Guerra y la llegada de la gripe española. La toma de vidas humanas, eso sí se pudo diferenciar. Y como repito, la gripe tomó más vidas que la misma guerra. Fueron 50 millones de personas. Aunque en aquel entonces los conocimientos científicos no lograron identificar que era un tipo de gripe de la cepa AH1N1, la cual regresaría a atacar a la humanidad 90 años después, en el año 2009. Un tercer ejemplo es la epidemia del año 2009. Esta gripe llamada porcina, calificada por los científicos de la época, fue similar a la gripe española, pero en aquella época no pudieron identificarla como tal. Es del tipo AH1N1. Esta gripe cobró la vida de 20.000 personas. No son comparables con las pandemias anteriores, pero cada vida humana es importante. Este evento de esta pandemia se unió a la catástrofe financiera de las hipotecas subprime, originada en Estados Unidos y luego diseminada en el resto del mundo. El impacto económico del fenómeno de la unión de estos dos grandes problemas, la pandemia y la crisis de la subprime, hundió las economías mundiales de un crecimiento en el año 2007 del 4% a nivel mundial a una caída del menos 2% en el año 2009. Es así como llegamos ahora a este problema que tenemos del coronavirus o COVID-19, que es un virus altamente contagioso. Fue anunciado el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, como ustedes ya perfectamente lo saben. Hasta el momento, hoy que les estoy hablando yo, el 4 de abril,
van más de 1 millón de contagios registrados en el mundo y sobre 50.000 vidas humanas tomadas. Y estas cifras cambian cada día. Se dice de que este problema del virus es la crisis más grande que ha tenido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tomó entre 50 a 70 millones de vidas humanas. En ese sentido, la cantidad de vidas humanas es un tanto desproporcionado hasta el momento, pero la Segunda Guerra Mundial fue un fenómeno que golpeó fuertemente la economía, especialmente en Europa y Japón. El problema del COVID-19 es que ha paralizado las economías mundiales en un 60% aproximadamente. Es decir, que se ha dejado de producir y de consumir más allá de lo predecible. Es importante también mencionar que las crisis o situaciones coyunturales también, podríamos decirle, no impactan de manera proporcional a todos los sectores de la economía. Esto implica que mientras unos sectores se ven severamente hundidos económicamente, pueden haber otros que se vean beneficiados. Estos pueden ser muy especializados, como la industria farmacéutica, por ejemplo, que producen bienes y servicios en torno al problema sanitario. Mientras que hay otros como el turismo, la industria textil, aunque parezca increíble, la producción de alimentos se ve severamente impactada. Y continuamos con el análisis del impacto que el COVID-19 podría tener al finalizar todo el proceso y que las proyecciones vengan a ser números reales. Déjenme decirles que a estas alturas la Organización de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial señalan que el Producto Interno Bruto mundial podría tener una pérdida de 2.000 billones de dólares, es decir, 2.000 millones de dólares, y la pérdida de empleos de no menos de 25 millones de personas desempleadas a nivel mundial. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional junto al Banco Mundial dicen que se avecina una recesión, lo cual es menos grave que una depresión, pero dan un dato esperanzador que dice que la economía pudiera iniciar su recuperación en el año 2021. El banco especializado en inversiones, Banco Barclays, cuya sede está en Londres, Inglaterra, estima que el Producto Interno Bruto de El Salvador podría caer en 5 puntos, es decir que si habían estimaciones de crecimiento para el año 2020 de 2.2, 2.3, el crecimiento de la economía de El Salvador sería negativo en aproximadamente menos 3%. Su peor situación económica desde el 2009, que cayó en 2.08%. Señala que su gran dependencia de rubros como el turismo, las remesas y la cadena de producción mundial podrían ponerlo en el centro de un terremoto económico. Soy de la opinión de iniciar con una recomendación humana, en el sentido de que retomemos los valores cristianos y nuestra fe en Dios, en primer lugar, que permiten que los seres humanos seamos mejores personas. Derivado de esto, plantearía yo una segunda recomendación, y es la de buscar solidaridad a nivel internacional. Quiero decir de que acudir
a los acreedores que El Salvador tiene y plantearles la situación de que la deuda, los créditos que El Salvador ya tiene comprometidos o contratados actualmente y los que va a adquirir a futuro, como los de los 2.000 millones, puedan tener un ajuste en la tasa de interés y en el plazo de pago. La solidaridad en este sentido diría que la tasa de interés se redujese a una tasa del 2-3% y el plazo se alargue, porque se ha escuchado hablar que se puede conseguir créditos a estas alturas al 9% y eso pues nos golpearía fuertemente una tasa de interés de esas magnitudes. Como tercera recomendación, diría yo de que busquemos también solidaridad en el sentido de obtener ayuda financiera, cooperación internacional no reembolsable, como la que China ya ofreció anteriormente, y acudir a China porque es una economía mundial que, disculpen, pero ellos han sido los causantes de esta crisis en esta ocasión. Internamente, en el país, o al menos a nivel regional, yo recomendaría que las palabras son solidaridad, trabajo duro y eficiencia en el gasto. Solidaridad, trabajo duro y eficiencia en el gasto. Al sistema financiero nacional, que durante muchos años ha sido un sistema rentable y con mucha liquidez, le llamaría yo a solidarizarse con sus clientes, sean estos empresariales, inversionistas o de consumo. Lo ideal siempre es no condonar deudas, sino hacer un ajuste en las tasas de interés y un alargamiento en los plazos que están comprometidos hasta ahora. En sexto lugar, me referiría a que el Estado debe de incentivar fiscalmente a empresas y a consumidores, que cree alguna fórmula del Estado para que las empresas puedan tener liquidez para invertir y los consumidores también puedan tener liquidez para invertir. Una fórmula que sea gana-gana, pues porque el Estado debe de recaudar impuestos también para sus gastos y el presupuesto. En séptimo lugar, yo me dirigiría a los trabajadores. A los trabajadores yo les exhortaría: ayudemos a reconstruir financieramente el país, poniendo una mano de obra de la mejor calidad y estando dispuestos a ampliar ligeramente la jornada de trabajo, ¿verdad? Para producir y que la economía se reactive en aquellos sectores que puedan arrancar, como la industria de la construcción, que ha estado funcionando. Tendríamos que ver si el turismo lo reactivamos y tenemos, como les decía, los consumidores dinero en el bolsillo, podríamos ir pues a consumir a las playas, a las montañas y así poco a poco recuperarnos. En octavo lugar, me dirigiría yo a los empresarios. A los empresarios les diría que ayuden a reconstruir financieramente el país y que si tienen proyectos de inversión planificados para un mayor largo plazo, que los traigan a tiempo real y que la inversión la hagan lo antes posible. Y por supuesto, si tienen que negociar algo con los bancos, pues que negocien con los bancos, pero que generen empleo y que continúen produciendo, siendo también solidarios con sus empleados, por supuesto. Y en último lugar, me dirijo una recomendación al sector político. El sector político debe de pensar cómo desean ser recordados, cómo desean que la historia hable de ellos. Y es momento de corregir que esta crisis, se puede decir que después de esta crisis los políticos se convirtieron en personas más honestas, ¿verdad? Es decir, que puede decirse que de ser un sector en el que se tenía una total desconfianza, y a partir de entonces se convirtieron en un sector en quien se puede confiar, que todo lo que hagan sea transparente, todos los gastos los transparenten, que reduzcan la grasa en el Estado. No digo que generen desempleo ya, pero que vayan pensando en ver cómo el Estado ahorra, porque gasta demasiado en cosas de lujo, y también en que su gestión sea de mejor calidad. Por otro lado, les pediría también, además, de que paren de ser confrontativos. Pueden tener diferencias, pero
el ser confrontativos no le hace bien a nadie. Así mi reflexión acerca de este tema del COVID-19 y mis recomendaciones. Espero que Dios les bendiga y que bendiga a nuestro país también. Muchas gracias.